Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas con Sandy. No se les olvide suscribirse para más videos. En el día de hoy les voy a enseñar cómo sumar decimales. Les tengo un tipcito que dice que para poder sumar decimales tenemos que primero ubicar la coma. Luego de eso, ubicar los números de acuerdo a su valor posicional. Entonces lo primero que vamos a tener claro es que esta partecita que está antes de la coma, ¿sí?, va a ser nuestra parte entera. Y esta que está después de la coma va a ser nuestra parte decimal. Entonces, vamos a observar aquí la ubicación de los números. Tenemos 4 numeritos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a ubicar mis 4 comas. ¿Por qué mis 4 comas? Porque ese es el que me va a indicar el orden de los números. Entonces, ubique esta primera coma, ubique esta segunda coma, tercera y cuarta. Ahora voy a ubicar el primer valor, que es el que me va a indicar dónde tiene que ir cada uno de los otros valores. Entonces, voy a ubicar este primer numerito, que es 127,5. Entonces ya ubiqué su coma, que es esta. Entonces voy a ubicar primero la parte decimal. Entonces, ¿cuál sería la parte decimal? Esta partecita que está después de la coma. Entonces, ¿qué número hay después de la coma? El 5, ¿cierto? ¿Hay algún otro número después de la coma dentro de este número? Efectivamente no, por lo tanto ese es el único número que va a quedar ahí. Luego voy a mirar la parte entera. Entonces, en la parte entera tenemos 3, en este caso, cifras. ¿Cuál es la que voy a escribir primero? La que está pegada a la coma. Entonces, antes de la coma, ¿quién está? El 7, el que está pegadito. Luego escribo los otros numeritos, ¿sí?, en orden. Fíjense que primero escribí este 7, que es el que está pegado a la coma, y luego de ahí para adelante escribí los otros, ¿cierto? Es más fácil. Ahora voy a escribir el segundo. El segundo, entonces, lo vamos a hacer de manera teniendo en cuenta este primer número. Entonces, después de la coma, en el segundo valor, ¿qué cifra va? Pues en este caso sería 6, ¿cierto? Que es después de la coma. Entonces iría 6. ¿Ese 6 dónde va a ir? Debajo del 5. Recuerden que tiene que cumplir el mismo orden, en la misma columna. Luego, antes, en este caso, ¿va quién? El 5, ¿cierto? Antes de la coma sería el 5. Luego ahí sí voy a poder ubicar mis otros valores. El 7, si ustedes se fijan, estará después del 6, entonces lo puedo ubicar aquí donde está el vacío. Luego voy a mirar aquí en este lado, ¿quién está después del 5? Pues si ustedes se fijan aquí, después del 5 está el 4, ¿cierto? Lo voy a ubicar en esta otra columna. Y en esta columna del 1 pues queda vacía. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Completando ceros o simplemente lo dejamos así? En la suma no tiene importancia. En la resta sí hay que completar esos valores, ya luego lo vamos a ver. En el tercer número nos está diciendo que es 2,4. Entonces me ubico en la coma, siempre me voy a ubicar en la coma y voy a mirar la parte decimal. Entonces la parte decimal, ¿qué numerito está después de la coma? Aquí es el 4, entonces lo voy a ubicar en esta columna, fíjese. Y antes de la coma, ¿quién está? El 2, ¿cierto? Entonces el 2 va a quedar en esta columna. Y como no hay más valores, pues simplemente lo dejo así. Luego me voy a ubicar el último número, que es 0,001. Entonces nos están diciendo que después de la coma, ¿sí?, después de la coma hay un 0. Entonces lo ubico debajo de esta columna. Luego hay otro 0, si ustedes se fijan. Entonces lo voy a ubicar debajo de la siguiente columna, que sería debajo de este 7, ¿no? Y luego me dicen que hay un 1, pero aquí como no hay nada, entonces lo voy a dejar en el vacío, fíjese. Y antes de la coma que hay un 0, entonces lo ubico debajo de este 2. ¿Por qué? Porque va a ir dentro de esa columna. Entonces, después de haber ubicado esto, ¿qué vamos a hacer? Pues trazamos nuestra línea y sumamos. Sumamos y decimos lo siguiente. Ustedes pueden hacer dos cosas. Primero, completar todas sus cifras con 0. Acá un 0, acá hay otro 0, acá hay otro 0, aquí hay otros ceros, otros ceros. Ustedes lo pueden completar con ceros para que todo quede bien bonito, pero no tiene como mucha relevancia, la verdad, porque si ustedes suman 0 más 0, pues 0 más 0, 0, y 1, pues me daría el mismo 1. ¿Se ven que no tendría? Si no tengo estos 3 ceros, pues me da el mismo 1. Si no tengo este 0, pues me da el mismo 7. Entonces, fíjense que acá no tengo con quién sumar, entonces 0 más 7, 7, y esto nos daría 7, ¿cierto? Luego voy a empezar a hacer las sumas ahí, sí, normalitas. Entonces sería 6 más 4, 10, más 5, 15, ¿cierto? Llevo una, coloco esta coma ahí donde está, en la misma ubicación, la vuelvo a colocar, ¿sí? Y luego llevo una, ¿cierto? Entonces digo ahora,
5 más 2 serían 6, 7. Más otros 7, 14. Y una que traíamos, 15. Entonces me daría 5 y llevo 1. Entonces 4 más 2, 6. Y una que traíamos, 7. ¿Sí? Y ahora vamos a sumar 1 más 0 más 0 más 0, pues el mismo 1, ¿cierto? El resultado de esa suma es 175,571, ¿sí? Si ustedes se fijan, lo más importante es ubicar la coma, luego ubicamos los números, ¿sí? Que están pegaditos a esa coma tanto después como antes de esa coma, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, que nos están diciendo lo siguiente. Adicionar 13,8 y 32,45. Entonces vamos a colocar acá. ¿Qué ubicamos primero? Recuerden, la coma. Yo ya lo iba a hacer así como mejor dicho, si ustedes fueran unos duros. Entonces, ubicamos las comas, la primera coma, la segunda coma, lo ubicamos, ¿sí? Y ubico, recuerden que después de la coma, en el primer numerito, que es este, el que estamos mirando, ¿sí? ¿Qué número tenemos después de la coma? El 8, entonces lo voy a ubicar de una vez, 8. ¿Qué número tenemos antes de la coma? El 3, ¿cierto? El 3. Y pues antes del 3 está el 1, entonces lo ubico aquí antes. Y luego voy a mirar el otro número. Entonces digo, después de la coma, ¿qué número hay? El 4. Entonces lo voy a ubicar aquí, en este caso, en esa columna, ¿no? Luego, después del 4, ¿qué número hay? El 5. Aquí no hay ninguno, entonces lo voy a dejar debajo del vacío, ¿cierto? Y aquí voy a mirar la parte entera que es antes de la coma. Entonces, ¿qué número hay antes de la coma? El 2, ¿sí? Y antes del 2, ¿qué número hay? El 3, ¿cierto? Lo ubicamos. Y ahora vamos a hacer la suma. Bueno, aquí le quiero sumar un numerito entero, solito, 25. ¿Por qué? Para que se den cuenta de algo. Cuando tenemos ese 25, ustedes dicen, bueno, profe, pero eso no tiene la coma, entonces ¿cómo hago para ubicar? Simplemente ubico una tercera coma, ¿sí? Y entonces vamos a fijarnos que como es la parte entera, porque no tiene una parte decimal, entonces lo vamos a ubicar antes de la coma. ¿Por qué? Porque recordemos que el decimal está compuesto por la parte entera que está antes de la coma y la parte decimal. Este es un entero, por lo tanto va antes de la coma, entonces ubicamos en este caso el primer valor antes de la coma, ¿sí? Y luego el siguiente número que está antes del 5, que es el 12. ¿Y aquí con qué lo podemos completar? Pues con ceros, ¿cierto? Entonces decimos, más, acá lo completo con ceros y acá también lo completo con ceros y voy a realizar mi suma. Entonces sería 5 más 2 ceros, pues el mismo 5. 8 más 4 sería 12, ¿cierto? 2 y llevo 1. Entonces serían, en este caso, 3 y 2, 5 más otros 5, 10 y 1, 3. 11, ¿cierto? Entonces, y colocamos nuestra comita en esa misma columna. Entonces, llevamos una. Entonces, 1 más 3, 4. Y una que traíamos, 5. Y 2, 7, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el resultado? 71,25. ¿Listo? Gracias.